bendecidos. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién la vino a hablar? Dios. Si nosotros comprendemos que es Dios el que vino a hablar las cosas, entonces sabemos que si desobedecemos a Dios y no al ministro. ¿Comprendemos ahí? Muy importante eso. Por eso aquí en esta congregación el pastor es Dios. ¿Quién es el pastor? Dios. Dios es el pastor. O sea que si yo no obedezco la palabra de Dios, entonces estoy desobedeciendo al pastor que es Dios, porque aquí no hay pastores humanos. Por eso nos ocupamos de tener un bolígrafo y un cuaderno donde nosotros anotamos el título y los libros, capítulos y versículos de este estudio. ¿Para qué? Para que cuando lo transcribimos de la Biblia al cuaderno, vemos que la orden procede del Padre, de los espíritus y no del hombre. Es muy importante eso, esa partecita de comprender de que es Dios el que nos está pastoreando, es muy importante, porque a muchos los pastorean los hombres, ¿ven? Los llamados pastores. A otros los pastorean los padrecitos. Aun cuando el Señor dijo no llamarás padre a nadie porque padre solamente hay uno, Dios, desobedeciendo la palabra de Dios. ¿Ven? Hoy nos acompañan los ministros Eloy Miguel y Miguel Daniel, ministros competentes de un nuevo pacto de gracia. Adelante, bendecido ministro Miguel Daniel. Feliz día, amada. Feliz día. Brillando aún más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Esta es la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Va a oír y no escuchar. Bella cosa por mi Dios que viene a hablar. ¿Qué deben hablar? Hoy lo voy a hablar sobre los 10 mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no dará imagen. El tercero, no tomará el nombre de mi hermano. El cuarto, y palabras. El quinto, no tomará el nombre. El sexto, no cometerá homicidio. El séptimo, no adulterará. El octavo, no robará. El noveno, no meterá de pecado de tu prójimo. El décimo, no codiciará tu casa de tu prójimo. Pues ya gracias con ustedes. El presentó el gran ministro Eloy. Amén, Abba Padre. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo estamos, amada iglesia del Señor? Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no a escuchar. Bellas cosas por mi boca mi Dios te vino a hablar. Hoy voy a hablar de Proverbios 1, 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Muchas gracias. Hoy le presento al gran ministro Miguel Eloy López. Amén, Abba Padre. Un feliz y hermoso día a esta más bella flor. Es la iglesia consentida, la amada de mi Señor. Bendecido donde dice que esta iglesia es la amada del Señor. En Romanos capítulo 9, 25 y 26. Hoy el Señor nos habla del día de reposo, su importancia o la importancia a su obediencia. No sin antes darle gracias al Dios Todopoderoso y Eterno, saludando a su amada madre iglesia. Quiero saludarte como un bendecido. Quiero saludarte como un escogido. Porque desde antes
declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo, Señor. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo, Señor. Te declaro sano en el nombre de mi Señor y Salvador Cristo bendito, para la gloria del Dios y Padre eterno. Por el Espíritu Santo de Dios que está en mí, así ha de ser. El día de reposo. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia y Señor de toda consolación. La gloria siempre es para Dios. Y damos gracias por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Gracias por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias por nuestros padres ancestrales Abraham, Isaac e Israel, benditos de Dios. Doy gracias a Dios por los profetas originales, desde Abraham hasta Juan el Bautista, porque la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista es el último de los profetas. Según el libro histórico de Mateo, capítulo 11, del 11 al 15. Los demás son falsos profetas. Todos, de Cristo para acá, de Juan para acá, todos, de Cristo para acá, son falsos profetas. Todo el que se nombre profeta es un falso profeta. El último profeta fue Juan el Bautista y lo dijo nuestro Señor Cristo bendito en los días de su carne. Lean verdaderamente la Biblia y compartan la verdad. Doy gracias a Dios por Cristo, porque entregó, Cristo de Nazaret entregó su vida por mis pecados y por los tuyos. Entonces no te consideres pecador, porque sería una afrenta al Espíritu de gracia. Dios perdonó tus pecados para transformarte del mal al bien. Sigue por este camino del bien, que este es el camino, la verdad y la vida, la cual es Cristo, Señor nuestro. Doy gracias a Dios por los apóstoles, los originales, los verdaderos, los 14 apóstoles. Esos que escogió el Señor, esos 12 que escogió el Señor Cristo bendito, uno de ellos quedó en ausencia y por él entró Matías. Y también por el amado apóstol Pablo, el último de los apóstoles, según 1 Corintios capítulo 15, versículo 8. Pablo es el último de los apóstoles y es el apóstol de gracia enviado a los gentiles, a los reyes y aún a los hijos de Israel. Porque Pablo es el que trae las últimas buenas nuevas de salvación. Doy gracias a Dios por 3 personas excepcionales de la Biblia, de las cuales tenemos que prestarle mucho el ojo, que son Noé, Job y Daniel. La humildad de Noé, la integridad de Job y la fe de Daniel hay que mantenerla en nuestra mente y en nuestros corazones. Pues está escrito de ellos por el profeta Ezequiel, que si hubiesen 3 como ellos, solo ellos 3 serían salvos. Imagínense usted, ni siquiera su descendencia sería salvo sino ellos 3. O sea, que tenemos que conocer su humildad para obedecer a Dios, su integridad para respetar la voluntad de Dios y su fe para mantenernos firmes en la esperanza. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, el Consolador, ese que había de venir y que está entre nosotros. ¿Dónde está el Espíritu Santo de Dios? Según Gálatas 4:6 y Romanos 5:5. Por eso esta esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y doy gracias a Dios por el amado apóstol Pablo y por Miguel, porque ellos revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien, no en quienes, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del evangelio de nuestra salvación. Por eso este evangelio salva. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por la salud que le da al enfermo, la prosperidad que le da al pobre, la ayuda que le da al desamparado, al huérfano y a la viuda. Doy gracias a Dios por la gracia, porque la gracia nos llena de salud física, económica, moral y espiritual a los que la obedecen. Y recibo que toda esta hermosa, amada Madre Iglesia tiene el conocimiento para creerle y obedecerle a Dios. Por todo esto clamamos hoy, Abba Padre. Padre, Padre mío, gracias por tu amor y por tu don inefable.
Será importante respetar el día de reposo ordenado por Dios, no el ordenado por los hombres, sino el ordenado por Dios. Yo creo que es importante respetarlo. Vamos a sacar cuenta y que sea la misma palabra de Dios quien nos revele el camino por donde debemos de ir. Muchos, por su propia concupiscencia y a su propio beneficio, dicen, no, ya eso quedó abolido, el día de reposo. No, ya Pablo dice que eso no va, que es igual, luna nueva. Me están pelando en lo que están leyendo. Es muy importante comprender que el día de reposo está entre los 10 mandamientos. Y el que no cumpla los 10 mandamientos de Dios no tiene entrada en el reino de los cielos. No puede entrar. ¿Y por qué no puede entrar? Porque el Señor se lo dijo al joven rico. El joven rico se acercó y le enseñó, maestro bueno. Ay, venía a alabarlo. Pero el Señor sabía por dónde venía. Y le preguntó, ¿qué debo de hacer para entrar en el reino de los cielos? Y el Señor le dijo, tienes que cumplir los 10 mandamientos. Le habló de los 10 mandamientos. No le habló de los mandamientos de Moisés, los 603 mandamientos, sino los 10 mandamientos. Y entre ellos está el 4º mandamiento. Por eso le dijo el joven, todo esto lo he cumplido desde mi niñez. ¿Y por qué él dice que ha cumplido los 10 mandamientos? Porque los judíos en Israel celebran el 7º día como el sábado, no el domingo. En Israel, el Dios que ustedes veneran, que ustedes ruegan, que ustedes imploran y que ustedes alaban, dijo que el sábado es el 7º día. Y así como se celebra en Israel, se debe celebrar en toda la tierra. Pero no, por la propia concupiscencia, por su propia forma de pensar, por su propia beneficio. Entonces no, el sábado es un día de negocio porque los viernes la gente cobra, el sábado cobra y entonces, no podemos dejar de hacer negocio el sábado. Mejor nos congregamos el domingo, que todo el mundo está en su casa y, o sea, a su propia conveniencia. No, Dios no lo dijo así. Y precisamente lo dijo de esta manera para que nosotros entendamos si queremos o no queremos obedecer a Dios. Para esto debemos de acomodar la ley dada a Moisés y la ley de Moisés. Estas son 2 leyes. La ley que Dios le dio a Moisés es una, que son 10 mandamientos. Y la ley de Moisés, la que Moisés creó con los jueces, con los sumos sacerdotes, esa que creó Moisés, 603 mandamientos más, es de Moisés. Eso es de la carne para la carne. Y la que Dios creó es para el espíritu. ¿Por qué? Porque en el 7º día Dios bendice a su pueblo. ¿Cómo lo bendice? Espiritualmente, mostrándole el conocimiento de la verdad y revelándole los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del evangelio de nuestra salvación. Primero, la ley dada a Moisés por los ángeles de Dios y escrita por la propia mano y dedos de Dios, será inmutable. Es inmutable. La respuesta es inmutable. Esa no se puede cambiar. ¿Por qué no se puede cambiar? Porque Dios la escribió, ese estatuto, ese mandamiento, por su propia mano. ¿Ven? Segundo, la ley de Moisés hecha en leyes y ordenanzas serán mutables o inmutables. Esas sí son mutables. Pues aquí sale una pregunta. ¿Cristo cumplió la ley de Moisés o cumplió la ley de Dios? Cristo no cumplió la ley de Moisés. ¿Por qué no cumplió la ley de Moisés? Porque la ley de Moisés dice que si una mujer es conseguida en adulterio, hay que apedrarla hasta matarla.
Pero ¿hizo él esto con la mujer conseguida en adulterio? En ninguna manera, sino que prefirió cumplir el sexto mandamiento que dice no cometerás homicidio. ¿Sí me explico? Así que Cristo no cumplió la ley de Moisés. En la ley de Moisés también dice que si una mujer es conseguida en adulterio, sea apedrada hasta la muerte. Esto no lo permitió Cristo. Otra ley que está en los mandamientos y ordenanzas de Moisés es no comer en el día de reposo. Pero ¿comieron los discípulos del Señor en el día de reposo? Sí comieron en el día de reposo. Entonces Cristo tampoco cumplió esta ley de Moisés, sino que dijo que eres el dueño del día de reposo. Y el día de reposo es para celebrar, no para estar en luto. ¿Está el Señor con nosotros? ¿Está vivo o está muerto? Si el Señor está vivo y está con su esposa, entonces hay celebración, no luto. Los padres dijeron en el pasado que el hijo que ponga sus bienes a la disposición del templo no tendrá obligación sobre sus padres terrenales. Esta es otra ley de Moisés que Cristo no cumplió y que aclaró a los fariseos y saduceos y escribas que esto no es lo que Dios dijo. Pues el quinto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. El hijo tiene que tener cuidado de sus padres. Cuidado de sus padres como sus padres también tuvieron cuidado de él desde que nació o desde el vientre de su madre. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, debes de ser un buen hijo. Así que mientras los sacerdotes dicen, no, debes traer el diezmo en vez de darle primero a tu padre, trae el diezmo. No, eso no es así. Debes de honrar primeramente a tu padre y a tu madre. Son 603 leyes que hizo Moisés y los padres antes pasado para tratar que el hombre se portara menos mal. Pero Cristo sabía que con los 10 mandamientos eran más que suficientes para agradar a Dios y reconciliar con él al pueblo. Es recordar lo que decía ahorita el ministro Miguel Daniel. El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, obedeciéndole y teniéndolo siempre a él como primero. El segundo, no tendrás imágenes para arrodillarte delante de ellas, ni adorarla, ni venerarla. El tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano como para jurar por él o ponerle otro nombre a Dios que no sea el de él. Eres el Verbo y el Verbo fue hecho carne en Cristo. Cuarto, santificarás el día séptimo. Día de reposo es del Señor. No se trabajará en este día, sino que en este día se reunirá la congregación para alabanza al Señor y para ayudarse mutuamente. Ese es el mandato y la orden del Señor. Ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus criados trabajarán en el día sábado. Claramente, hoy más que nunca comprendemos que el primer día de la semana es el domingo, porque el domingo pasado fue el 1 de febrero. Y hoy, el séptimo día, hoy es 7, es sábado. Y este mes es muy significativo, porque todas las semanas terminan en el primer día de la semana y el séptimo día de la semana. Como para que no tengan excusas. Si nosotros nos guiamos por el almanaque, usted mire el almanaque, que el almanaque dice desde domingo como primer día de la semana y ese de sábado como el séptimo día de la semana. Así que debemos santificarnos en el día sábado. El día sábado es una bendición para nosotros congregarnos, porque Dios nos bendice con su palabra, nos bendice con su presencia. A mí Dios hoy me vino a visitar. No sé ustedes.
El quinto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Y dirá uno, yo no tengo papá y mamá. Bueno, honra a Dios, que es tu padre y nunca dejará de serlo, y a la iglesia, que es tu amada madre iglesia. ¿Y cómo que es tu madre la iglesia? Porque cuando tú tienes un aprieto y tú has sido bondadoso, generoso con la iglesia te va a responder y te va a tratar con el mismo agrado y con la misma bondad. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene el corazón de Dios. Para amarlos, para cuidarlos. Por eso, les repito, ustedes para mí no son una carga, son mis hermanos. No podemos vernos como cargas, sino como hermanos, para ayudarnos unos con otros, protegernos unos con otros. Es lo que Dios quiere y por eso hizo todas las cosas como están. Así que honra a tu Padre Dios y a tu amada Madre Iglesia. Quinto, sexto, no cometerás homicidio. Cometer homicidio es distinto a matar. Cuando cometemos homicidio es porque estamos atercando contra un hermano. Eso es cometer homicidio. Pero si usted mata un pollo para comer, un ave o un cuadrúpedo, una vaca, etcétera, para comer, eso es lícito. Porque Dios dijo, de todo lo que te he creado es para tu sustento. Eso está en Génesis capítulo 1. Así que no cometerás homicidio, no altercarás contra ningún hermano. Séptimo, no cometerás adulterio. No podemos adulterar ni la palabra, como para algunos que los ponen a su propia conveniencia, ¿verdad? Celebrando y enseñando a celebrar el día domingo en vez del sábado, que es el séptimo día. Ah, yo adoro al Dios de Israel, pero celebro el día domingo. No, usted está equivocado. Usted no está adorando al Dios de Israel, porque el Dios de Israel dijo el sábado, no el domingo. No, para Dios cualquier día es igual. No, si fuera así, entonces Él no hubiera dicho en Génesis, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, que reposó el séptimo día. ¿Ve? No, Él no reposó ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto. Reposó el séptimo y luego dio como mandamiento que el séptimo día todos reposen en él. ¿Ves? Esto es una orden de Miguel, en ninguna manera es conforme a lo que está escrito. ¿Dónde está escrito bendecido? Éxodo capítulo 20 del 8 al 11, Isaías 58, 13 y 14, Isaías 66, 23, Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Así que no cometamos adulterio, adulterando la palabra de Dios, ni adulterio con nuestro prójimo. No podemos cometer adulterio. O sea, el hombre es para una mujer y la mujer para un hombre. Esas religiones que tienen, no, que el hombre puede tener 7 mujeres, 20 mujeres, 1000 mujeres como Salomón, están pelando. Y Salomón le pasó lo que le pasó por haber hecho lo que hizo, deshonrar los mandamientos de Dios. En 1 Corintios, en el capítulo 7, en el versículo del 1 al 10, dice claramente Pablo que bueno le sería al hombre quedarse como él, soltero. Pero a causa de la necesidad sexual, cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. El marido ya deja de tener potestad sobre su propio cuerpo, sino que lo tiene la mujer, igualmente la mujer para el marido. La mujer no tiene potestad ya sobre su propio cuerpo, sino el marido. O sea, esto quiere decir que la mujer pierde su libertad, pero el hombre también. Por eso es mejor quedarse solo que casarse. Pero a causa de la necesidad, si se casa, sepa que tiene que cumplir esto. La mujer no puede abandonar al marido. Y si lo abandona, tiene que quedarse sin casar, porque si no cometería adulterio. Y el marido no abandone a su mujer, aunque ella se separe.
Tiene que seguirla apoyando y ayudando. Por eso, antes de cometer la bendición de casarse, piénsenlo muy bien y analicen cuál es el propósito de Dios con el matrimonio. Así que no cometerás adulterio. Octavo, no robarás o no cometerás hurto. No robarás. No podemos tomar lo que no es nuestro. Respetar la propiedad privada, respetar lo ajeno. Noveno, no levantarás falso testimonio, no mentirás sobre tu hermano. No podemos hablar mal de los hermanos. Mejor hacer silencio. El sabio sabe que va a hacer un mal y se aparta. Si alguien viene con chisme, apártate de los tales. Y décimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, ni su casa, ni lo que hay en su casa, ni su pareja, ni sus hijos, ni sus carros, ni sus empleados, ni sus empresas. Nada que le pertenezca a tu prójimo debes codiciar. La codicia y la avaricia, que es idolatría, son cosas que están matando al hombre y haciéndoles perder la gracia. Estos son los mandamientos que Cristo cumplió para estar bajo la gracia de Dios. Porque la verdad es que cumplir estos 10 mandamientos es estar en gracia. Ahora cumplió Cristo el cuarto mandamiento. Primero tenía que cumplirlo porque es un mandamiento de Dios. Es el cuarto mandamiento y aún con su muerte lo respetó. ¿Qué hizo Cristo en el día sábado? ¿Qué hizo Cristo en el día sábado? Reposó. Recordemos la muerte y la resurrección. Viernes, 3 p.m. muere. Antes de las 6 hay que bajarlo. ¿Por qué? Porque el viernes a las 6 de la tarde comienza el día sábado. Hasta el sábado a las 6 de la tarde. ¿Ven? Porque según Génesis capítulo 1, Dios hizo el mundo o el día, lo hizo de 6 de la tarde a 6 de la tarde del otro día, un día. Es la tarde y la mañana de un día. Y así por los 7 días. Así que Cristo muere a las 3 de la tarde y antes de las 6 tienen que bajarlo. Porque a las 6 comenzó el sábado, día de reposo, judío. Nosotros tenemos al Dios de los judíos, a ese que hay que respetar y hacerlo como Él dice. Y como está escrito en todo Génesis capítulo 1, es la tarde y la mañana de un día. ¿Qué hizo Cristo el sábado? Reposó. ¿Y qué hizo el domingo? Resucitó de los muertos para seguir trabajando en el Señor. Porque se levantó, fue a trabajar. Pero el sábado reposó. Ahora bien, ¿qué día se congregaba Pablo? Muchos dicen, no, porque que la iglesia se congregaba los domingos. Falso de toda falsedad, y les voy a decir dónde están las citas bíblicas para que ustedes lo vean. Hechos 7:2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Por 3 sábados, porque los judíos se congregan los sábados. Libro histórico de Hechos 18, 1 al 4. Después de esto, Pablo partió de Atenas y fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su esposa, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y Pablo fue a verlos, y como era del mismo oficio, se quedó a vivir y trabajar con ellos, porque eran fabricantes de tiendas.
como está escrito en 1 Corintios 4:2, 4:10. Ojo aquí. Y cada sábado, ahí dice literal, sábado, y cada sábado Pablo razonaba en la sinagoga y persuadía a judíos y a griegos. También está escrito en el libro histórico de Hechos 17, 2 y 3 y el 18, 5. Como acostumbraba Pablo, fue a la sinagoga y por 3 sábados razonó con ellos basándose en las escrituras. Ojo, explicando y probando que el Mesías tenía que padecer y resucitar de entre los muertos y que el Mesías al que yo os anuncio, decía él, es Cristo. Como está escrito en el libro histórico de Hechos 18:5, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar la palabra, testificando a los judíos que Yeshua o el Cristo, al cual conocen, es el Cristo. Ellos lo conocían como Yeshua. Entonces les decía, este Yeshua, al que ustedes conocen como Yeshua, es el Cristo. O sea, se los presento ahora como Cristo, para que no haya doble nombre ni doble intención. ¿Me entiendes? Sino que todo el mundo, en todas las naciones que diga, conoces al Cristo, ya todo el mundo sabe quién es. Algunos intérpretes han asegurado, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, que Pablo se reunía no por guardar el sábado, más bien por enseñar a los judíos. Pero estas interpretaciones, ojo aquí, no cuadran con el contexto, ya que se dice que la costumbre de Pablo era congregarse los sábados en la sinagoga. Estos que están diciendo esto quieren acomodarlo a su conveniencia, no para que la gente venga los domingos, porque los domingos viene más gente y si traen más diezmos, entonces tenemos más, porque es por el amor al dinero. Mira, no te dejes convencer, no te dejes convencer. En vez, como dicen, en vez de tener dinero, ten amigos, ¿ves? Ten hermanos. Muy importante eso. Entonces ellos están es por el amor al dinero, poniendo su propia concupiscencia y su propia forma de pensar. Muy importante esto. La palabra costumbre, exo, que podría ser traducido como hábito, esto indica que Pablo no lo hacía específicamente por los judíos, ya que la costumbre de Pablo era congregarse los sábados. De hecho, Pablo era conocedor de las leyes de Dios y sabía perfectamente que el sábado era el único día bendecido y santificado por Dios desde la creación. Porque así lo dice Éxodo capítulo 20 del 8 al 11. Y bendijo Dios el séptimo día. ¿Qué hizo Dios el séptimo día? Lo bendijo. Por eso nos bendice a nosotros con toda bendición. Como está escrito en Génesis capítulo 2 versículo 3, Éxodo 20, 11, Isaías 56, 2, Isaías 58, 13 y 14. De hecho, era el día que también se congregaba su maestro, según Lucas capítulo 4 versículo 16. Cristo se congregaba, era los sábados, no los domingos. ¿A quién le voy a obedecer yo? ¿A los hombres o a Dios? A Dios. Está escrito que para estos tiempos Dios iba a revelar todas las cosas para que nadie fuese engañado. Un día Pablo estaba reunido un sábado, que es de notar, culmina a las 6 de la tarde y se da comienzo el domingo. Y Pablo, al ver que al otro día temprano salía de viaje, se extendió en la predicación y diciendo ya de noche, un joven se durmió en un tercer piso y cayó muerto en el piso. Pablo corrió y oró sobre él a Dios
por él, dándole Dios nuevamente la vida al joven. Libro histórico de Hechos 27 al 12. Queridos hermanos, razonemos con el espíritu de mansedumbre. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura y no las puede entender. Juzgad con justo juicio lo que digo. Dios bendijo el séptimo día. El séptimo día para el Dios de Israel o Dios de Judá es el sábado. Cristo siempre se congregó el sábado. Pablo tenía como costumbre congregarse los sábados. Y por ser un versado en diferenciar la ley de Dios y la ley de Moisés, sabía que el sábado era importante para Dios. El amado apóstol Pablo no dice que dejemos de respetar el día de reposo. Dice que nadie te juzgue el día de reposo por santificarlo, porque nuestra cabeza es Cristo y Él es el dueño del día de reposo. Como está escrito en el libro histórico de Mateo 12:8, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Concluyo con esto, que hacer el bien en el día séptimo es estar bien con Dios y santificar el día sábado es obedecer al Evangelio de Dios. Por lo cual clamamos Abba Padre. Gracias Dios por su amor y por su don inefable, cumpliendo lo dicho por nuestro Señor y Salvador Cristo bendito. Más bienaventurado es dar que recibir, como está escrito en el libro histórico de Hechos 20:35. Trabajando así debemos de ayudar a nuestros hermanos cumpliendo lo dicho por el Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Y como está escrito en primera carta a los Corintios, capítulo 16, 1 y 2, que cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga algo aparte, para que cuando Dios llegue no se recojan entonces ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia nuestra, ni mía, ni de Pablo, ni de Cristo, ni de Dios. Por todo esto hoy clamamos a Dios, Padre mío, gracias por tu amor y por tu don inefable. Con los frutos de mis labios, por el poder mi Señor, al Cristo resucitado, por la voluntad de Dios, es Cristo mi gran pastor, que nos guía con su amor, para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Cristo bendito, Hijo y Salvador. Hoy yo clamo, Abba Padre, a Cristo el Redentor, unidos y abrazaditos. Dios siempre nos quiere ver, porque somos sus hijitos, llenos de su gran poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y al Espíritu Santo también. Los tres son uno solito, porque son un solo ser. Abba Padre, Abba Padre. Voy a mi Señor, al Cristo resucitado, por la voluntad de Dios. Yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca pierde un caso, todos los gana.
nombre, Cristo se llama. De alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Ese es mi Señor, mi Salvador. Esto lo dice Pablo en Hebreo 2:14. Si no quieres saber, tú también. Si no quieres saber, tú también. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan, seres de bello fulgor que destellan pura vida. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo, entraste a la dimensión del pleno conocimiento, conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye, tu querido hermano, Lo que digo, se te ocurre al amigo, no lo dudes, por favor. es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios No es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas por la vereda, aquel príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, te presenté lo que digo, Dios es tu real amigo, no lo dudes por favor, es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar, está atento por favor, Dios no es una religión. Para reinar en vida. Para reinar en vida se necesita una poca de gracia, papá. Mucha alegría, arriba La, la, y la, arriba. la. Arriba y arriba. Por ti creeré, por ti Por ti creeré. creeré. Yo soy de Y la del gracia y Señor, del Señor. y del Señor, y del Señor, y del Señor. Gracias, 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 gracias. Este sábado te invito a invito ayunar con mucho gozo, con mucho con mi gozo, Señor con mi Dios Señor. bendito. En el día de Día de reposo, reposo, empieza a 6 de la tarde, tarde, del día viernes, día bonito, bonito, hasta el sábado hasta el a las sábado 6. a las De 6. este sábado Desde el sábado bendito, bendito, bendito es el bendito es Señor, el Señor, Diosito de mucha Diosito de gente, nuestro gente, amado nuestro amado proveedor, el proveedor, Padre del el Padre del remanente, remanente. bendito es el Bendito es Señor, el Señor, Diosito de Diosito mucha de gente, mucha nuestro gente, amado nuestro proveedor, amado el proveedor, Padre del el Padre del remanente. Este remanente. sábado te Este sábado invito te a invito a disfrutarlo con disfrutarlo gozo. con No es gozo. un día de Es un día de negocio, es negocio, el día de es el día de reposo. Por reposo. favor, no me molestes, hoy es día de Es día de reposo. reposo. Mejor Decía vente María que cante. Tú a conmigo, a disfrutarlo con disfrutarlo gozo. con gozo. Bendito es el Bendito es Señor, el Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente. Nuestro amado proveedor, el Padre El Padre del
remanente. tiempo a Dios. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella tuvieras. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella tuvieras. Bendito es el Bendito es el Señor, Señor, Diosito de mucha Diosito de gente, mucha nuestro gente, amado nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Porque yo me iba así. Diosito de mucha nuestro gente, amado proveedor, nuestro amado el proveedor, Padre el Padre del del remanente. Abba Padre. Ah, Padre, El Espíritu de Dios ¿dónde está? ¿Dónde está? dentro de mi corazón. Corazón, ¿dónde está? ¿Dónde El está? Espíritu de Dios en la amada del Señor, para que Papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. Debo de portarme bien, regalar muchos abrazos, para que Papá Dios nos quiera. Y nos dé mucho Debo de regalo, portarme bien, regalar muchos abrazos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? el Espíritu ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi ¿Dónde corazón. está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. En el nombre de mi Señor y Salvador Cristo bendito y para la gloria de Dios. Los declaro prosperados para toda prosperidad. Recibo que Dios hoy abre las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre cada uno de vosotros hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Recibo que los presento delante del Señor mi Dios como una virgen pura, santa, inmaculada, sin mancha, sin arruga, delante del Señor. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros es una llama flamante de luz que alumbra todas las naciones. Por todo esto clamo hoy a Abba Padre y doy gracias a Dios por su amor y por su don inefable. Ángeles, con todos ustedes, amadas,